este mecanismo o terminar los manivela vía la corredera que se supone que deben de entregar, ¿no? Entonces nosotros pondríamos esos valores que conocemos, que serían LAB, la longitud de LAB. Yo puedo darle un valor numérico cualesquiera, yo voy a decir que vale 5. Luego le prenso Shift Enter. Voy a hacer un poquito más grande la letra, a ver si ahí ya la ven bien. Y vamos a maximizar esto. ¿Qué otros valores tenemos? No, mejor no lo maximizo para estar viendo la pizarra y estarnos apoyando con el dibujo. Tengo esta longitud LAB que dice que vale 5. Entonces LCD de CAD debe de valer al menos 5. Entonces yo le voy a poner LCD es igual a 5. Shift Enter. Y luego LCE. LCE debe de valer al menos 5 también. Ya el punto LCF pues puede llegar a valer más. Vamos a ponerle LCF igual a 8. Vale, ya tenemos los datos de las magnitudes de esos, digamos, elementos que componen el mecanismo. ¿Qué seguiría? El valor de la variable. En este caso no lo vamos a dejar como variable para ir desarrollando el problema. Primero pondríamos que teta es igual a un valor de un ángulo. Digamos que valga 0, ¿no? Para ver cuánto es el máximo, la máxima distancia que abarca en X nuestro mecanismo, que supuestamente pues debería ser respecto al origen, la suma de LAB más LCF, debería ser el total ese, ¿no? Que serían 5 más 8, pues son 13, ¿no? Y nosotros lo podemos ver en un gráfico eso. Entonces yo le voy a poner que teta valga 0 en un principio por pi entre 180. Entonces yo ya tengo estos valores, ¿no? Para representarlo primero como en una fotito, ¿no? Ya después vamos a hacer la animación. ¿Qué seguiría? Puedes tomar los valores de estos sistemas de coordenadas para definir la ubicación de cada uno de los eslabones o cada uno de los nodos respecto a la longitud de los eslabones. Entonces, para poner, por ejemplo, el nodo A, yo sé que está en 0, 0 y el nodo B, que es donde termina el eslabón binario, estaría en BX, BY o LAB por coseno de teta, LAB por seno de teta. Entonces yo puedo declarar el valor de BX primero, ¿no? BX será igual a LAB por coseno, y luego escribimos al 91, al 93 y escribimos teta. Estaremos declarando BX y luego BY. BY sería igual a LAB por coseno al 91 al 93 de teta. Vale, ahí tendríamos la ubicación del nodo B, que es donde termina el eslabón binario. Si yo quisiera trazar o dibujar el gráfico del eslabón binario, pues yo ya tengo el valor de su magnitud y dónde empieza y dónde termina. Empiezan en 0, 0 porque empieza en el origen y termina en BX, BY, que BX está dado por LAB por coseno de teta y BY está dado por LAB por seno de teta. Aquí le puse coseno y es seno de teta. ¿Y de dónde surgieron esas funciones? Pues de la identidad trigonométrica coseno, que sabemos que coseno de teta es igual a adyacente sobre hipotenusa. En este caso, como adyacente es BX, despejamos de la ecuación adyacente y nos queda coseno de teta por la hipotenusa, que en este caso la hipotenusa es LAB, es igual pues a ese valor de longitud que es el que varía, ¿no? El que está desde el origen hasta donde se va moviendo el mecanismo, que a veces vale menos, a veces vale un valor negativo, a veces vale un valor negativo y después vuelve a valer un valor positivo máximo. Sale, ya decíamos que CX, miren, CX dice que era igual a BX en respecto a X. ¿Por qué? Porque siempre están sobre la misma línea. Se supone que este nodo cuando se desplaza, pues jala el mecanismo, ¿no? Entonces D y E siempre van a estar en X igual que B. Entonces yo puedo poner esos datos también, ¿no? Porque dice que el siguiente punto en coordenadas es X, CY. Pues yo puedo hacer eso. Voy a poner que CX sea igual a BX. ¿Por qué? Porque siempre están en el mismo punto. Cuando digamos teta 1 valga 90, pues en X va a valer 0, ¿no?
y se va a traer estos 3 puntos hasta digamos, el origen de las coordenadas, hasta aquí. No sé si se entienda eso. Conforme se va desplazando el mecanismo, pues se va trayendo a esta pieza junto con ese, digamos, eslabón, esa corredera hasta aquí, y luego ya se lo va trayendo hasta acá, y luego después lo regresa, pues es la manivela es el que desplaza ese segmento, ese eslabón. Entonces por eso vale CX, vale BX. Y para CY, perdón, CY, tendríamos que únicamente poner el valor de la magnitud desde la longitud desde C hasta D. Entonces, CY sería igual a LCD. Aquí lo tenemos, que dijimos que LC vale 5. Y pues ahí tenemos al menos este elemento y este elemento, ¿no? Si quieren podemos irlo trazando en una animación para que vean cómo va quedando. No en una animación, sino en una imagen que nos muestre a los dos eslabones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues a representar primero los gráficos. Escribiríamos el nombre del eslabón, en ese caso, como yo ya tengo apartado el nombre de LAB, que es la longitud desde el punto A hasta el punto B, yo le voy a escribir manivela, porque ese es el nombre, como quien dice, de ese eslabón, ¿no? Es una manivela. Esa manivela va a ser un gráfico. Graphics. Y escribimos al 91, al 93. Y un gráfico tiene sus propiedades que debemos de poner entre llaves, al 123 y al 125 para las llaves, y le damos a un color, digamos que sea rojo, coma, y ya le ponemos una línea, line, al 91, al 93, escribiríamos las propiedades de la línea. Una línea en un plano pues tiene un punto inicial y un punto final con coordenadas X y Y, ¿no? Entonces esas coordenadas van entre llaves al 123, al 125. Y adentro de ese par de llaves escribiríamos la coordenada 1 al 123, al 125, que sabemos que es el origen 0,0, porque es digamos, la manivela. Y luego escribiríamos una coma y luego al 123, al 125. Y aquí pondríamos las coordenadas del punto B, porque es la manivela, se compone del punto A y el punto B. Entonces escribiríamos BX, BY. Y aquí ya deberíamos de tener nuestro gráfico. En este caso es una línea horizontal, ¿no? Porque dijimos que teta valía 0. Y así sería este gráfico, ¿no? No sé si voy muy rápido, si gustan que me espere o si van conmigo. Profe, yo tengo una pregunta. ¿El punto Dígame. C qué era? ¿O ya en el yugo? El punto C. Ajá. Digamos que el punto C nos ayuda a determinar, sería el punto que está aquí, ¿no? Nos ayuda a determinar el punto medio de este eslabón. Y cuando, por ejemplo, el punto B está en contacto con el punto C, tenemos un valor máximo del mecanismo en X, una distancia desplazada máxima. Y cuando el punto C está en contacto con el origen, pues tenemos un desplazamiento mínimo, ¿no? Del mecanismo. Estaría más, digamos, si este es el origen. C ahora estaría en esta parte, digamos, ¿no? Donde aquí está el origen. Entonces es un nodo importante para analizar dentro de este mecanismo. Digamos que es el punto medio de este eslabón, Y por ejemplo, o ahí de este elemento mecánico. en Y no estaría en 0, profe. En Y estaría en 0, tienes razón. ¿Y yo qué le puse? ACY, pues estaría en 0, tienes razón. Ahí se me fue. B es el que está en la longitud LCD, ¿verdad? Tiene razón, así es como debe de estar. CY debería de estar en 0. Entonces para el gráfico es nada más manivela, un gráfico rojo, una línea que va desde 0,0 hasta BX, BY. Y como BX y BY dependen de teta, si yo le cambiara por ejemplo aquí el valor a 60 y le diera Shift Enter, tendría que darle Shift Enter a todas las variables que tienen contenido a teta. Y si le diera aquí en gráficos, pues cambia de posición, miren. Ya está inclinada a 60 grados. Pero la vamos a dejar en 0, ¿sale? Ay, si ya tenía el 0. Por lo pronto, ¿no?
Vamos a dejar en 0. Ya después vamos a ver cómo podemos darle mediante un parámetro a teta valores desde 0 hasta 360 para ver cómo sería el desplazamiento de las posiciones de los nodos. ¿Qué seguiría? Pues tratar de trazar nuestro elemento, ¿no? Nuestro elemento, digamos que primero vamos a trazar este segmento porque yo ya declaré CX y CY. Entonces yo pudiera posicionarme arribita de manivela y tratar de declarar las coordenadas de D, perdón, del punto D, que están dadas por DX es igual a que era igual según nuestro análisis. DX era igual a BX en X y LCD o la longitud de LCD, la longitud desde el punto C hasta el punto D, que ya nosotros la declaramos. Entonces DX sería igual a BX. Le damos allí Shift Enter y luego DY sería igual a ¿qué? Ahora sí sería igual a esta longitud de punto L desde el punto C hasta el punto D. Entonces escribiríamos LCD. Shift Enter. Y ahí ya tendríamos el valor de D. Que aquí nos da la respuesta, ¿no? La entrada es LCD y la salida es 5 porque es un valor constante que conocemos. Entonces podemos dibujar este segmento, este pequeño segmento, ¿no? ¿Mediante qué? Pues mediante un gráfico, que en este caso le vamos a poner P de punto o N de nodo. Pues escribimos todo para no perdernos, que sea nodo CD, va a ser igual a un gráfico. Y este gráfico pues tiene sus corchetes. Vamos a hacerlo grande nomás. Y básicamente tiene las mismas propiedades que manivela, excepto por las coordenadas, ¿no? Decíamos que tiene sus propiedades que van entre llaves. Y vamos a ponerle otro color, digamos que ahí sea negro. Negro en inglés. Luego pondríamos línea al 91, al 93, al 123, al 125. Y aquí pondríamos las coordenadas de esta línea, de este nodo CD, que tendría al 123, al 125, al 123, al 125. Aquí yo les preguntaría, ¿cuáles creen que sean las coordenadas donde inicia esa línea? Vamos a ver el gráfico. 0,5, ¿no? ¿Cómo, perdón? 0,5. 0,5. Sí, ¿por qué 5? Porque pues vamos para arriba y está en el eje de la Y. Sí. Digamos el punto inicial. Porque la línea, pues se trata de poner primero un punto inicial y un punto final. El punto inicial estaría en 0 en lleno. Y en Sí, X, ¿cuánto valdría? Valdría 0 BX también, ¿no? también, ¿no? 0 estaría si estuviera este punto en el origen. Como no está en el origen, pues está desplazado BX, ¿no? Entonces iniciaría en BX. BX, 0 y terminaría en BX, porque es una línea vertical, ¿verdad? No hay desplazamiento en X. Terminaría en BX, 5, ¿verdad? Y decíamos que 5 era el valor de LCD. Luego le damos Shift Enter y ahí nos trazó una línea vertical, miren. Entonces no sé si se entendió esta parte. La posición inicial donde inicia ese punto, pues es en BX, que en este caso BX está dado por LAB por coseno de teta, que sabemos que coseno de teta cuando teta vale 0 es 1 y LAB es 5, entonces sería 5 por 1, 5. Entonces esta línea empezaría desplazado de respecto al origen 5 unidades y 0 en Y. Y terminaría dentro de esas 5 unidades hacia arriba 5 unidades más. Y podemos mostrarlas, ¿no? Escribiríamos un show al 91, al 93 y luego escribimos al 123, al 125 y dentro ponemos los elementos que queremos mostrar en conjunto. ¿Cuáles son? Manivela y nodo CD.
coma, nodo, C. Sí. Nada más que manivela, no sé por qué. Manviela escribí yo. Vamos a corregir. Manivela. Si ustedes cambiaran el nombre, pues nada más es cuestión de darle Shift Enter. Y ya queda, ¿no? Y pues para que se muestre más bonito, pues le ponemos unas ejes, ¿no? Ejes X y ejes Y. Y le ponemos un rango de los ejes X y de los ejes Y. Que sea de menos tanto hasta más tanto. ¿Cómo se hace eso? Escribiendo access y luego guión al 62 se genera como una flecha, le damos un espacio, ya se pone la flecha automático y escribiríamos true para que diga que los ejes son verdad, que existen dentro de nuestro show. Y luego después otra coma y escribiríamos plot range. Y luego al 123 y al 125 para poner desde dónde hasta dónde va a estar nuestro rango de nuestros eje X en valores numéricos, ¿no? Entonces tendremos que poner al 123, al 125, coma, al 123, al 125. Y aquí pondríamos, por ejemplo, en X desde menos 8 hasta, ¿cuánto valían? Valía los valores máximos que puede tener en X, pues es LAB que vale 5 y LCF que vale 8. Entonces debería estar hasta 13, le voy a poner un 15 para no errarle. Y hacia arriba, pues podría ser desde, vamos a ponerle los mismos, ¿no? Menos 8,15 para que nos quede como un cuadradito. Ya si escribí eso, yo le prenso Shift Enter y me debe de aparecer algo, que siempre se me olvida ponerle aquí el guión al 62 y espacio. Siempre se lo pongo a este y este siempre se me olvida, pero ahí debe de estar. Entonces aquí tendríamos nuestra línea roja, miren, desplazada LAB hasta 5. Y esto sería digamos, la parte que va desde el nodo C hasta el nodo D. Si yo cambiara los valores, miren, teta vale 0, ahora que valga 60. Tendría que darle Shift Enter y luego todas las variables que tuvieran teta, darle Shift Enter, y luego pues le damos a todas para no errarle. Shift Enter, causó un poquitas líneas del código. Shift Enter, manivela, Shift Enter, ya cambió de lugar, miren, ya vale 60. Este no cambia porque pues no. Miren, y aquí ya se desplazó. Si se fijan, ¿no? Digamos que ya hubo un movimiento de LAC hacia arriba y este valor de X que está aquí, pues se fue disminuyendo, ¿no? Porque nos estamos acercando a 90 grados y cuando coseno cuando el ángulo llegue a 90, coseno va a valer 0 y esta línea va a estar sobre el eje de las Y y esta línea pues va a estar desplazada lo más posible, ¿no? Posiblemente también encima. Entonces, si gustan, miren, también cuando ustedes generan gráficos, pueden generar el gráfico y si ya no lo quieren tener, le aprensan punto y coma aquí, le dan Shift Enter y ya no les pone el dibujo. Nosotros ya vimos que si no lo trazó bien, entonces yo le pongo el punto y coma para que me quede menos lejos mi dibujo que estoy analizando. Entonces, si gustan, les paso hasta aquí el código y ustedes complementen el dibujo. Se supone, miren, porque yo ya lo terminé esa parte, que deberían de quedarles de esta manera más o menos. Así no se distingue porque pues ustedes le pueden dar un grosor más grande, pero aquí estaría, digamos, LAB, y luego del punto C al punto D, y luego ya después del punto C al punto E, y luego después del punto C al punto F. Y así queda más o menos en forma de diagrama cinemático nuestro yugo escocés. Si sale, sí podrían llegar a hacerlo. ¿Y hay que Ya hacer su saben, animación o nada más hasta ahí lo que primero mostró? los puntos y luego ya después yo les ayudaría con la animación. Primero ubicarlo así en Ok, el ok. espacio, todos los elementos. Como animación podría quedar así como trabajo para que ustedes se entreguen. Podría quedar como este, miren. Más que está un poco lento. Que quede de esta manera, miren. Ahí ya tendrían su yugo escocés así más completo. Que este sería el punto final que tendrían que hacer.
que se mueva de esta manera, pero yo les voy a ayudar un poco, ¿no? Con unas cosas y otras cosas las hacen ustedes. Sale. Entonces, por lo pronto, pues hay que tratar de poner los demás elementos, ¿no? Ya pusimos de C hasta D, ahora tendrán que poner otro nodo de C hasta E y otro nodo de C hasta F. Podrían hacerlo a partir de aquí, miren, antes del show. Poner, por ejemplo, nodo CE. Y luego es igual a un gráfico donde empieza y donde termina. Claro, siempre teniendo en cuenta o poniendo atención en que este es el origen, ¿ok? Entonces, si tenemos aquí un sistema de coordenadas XY, este es un cuadrante donde los dos valores de X son positivos, aquí X es negativo, acá X y Y son negativos y acá únicamente Y es negativo. Entonces deben de tener en cuenta eso también, nada más para seguir trazándolo. Si quieren les doy unos minutos mientras voy y tomo agua y si pudieron avanzar, pues continuaríamos tratando de hacer la animación y si no, vemos dónde se les atoró la carreta, ¿sale? Voy a pausar ahí el video un momento. Dar ahí grabar, los que entran con correo institucional pueden darle grabar. Y yo no les voy a decir nada, ni nada de eso. Decíamos que era un table, ¿no? Table, pues generalmente, pues tiene dentro, ponemos los objetos que queremos poner dentro de ese table, ¿no? Y ese table nos genera fotos en base a un parámetro. ¿Cuál es el parámetro? Pues un valor angular de θ1 en este caso. Entonces, como yo lo que quiero que me muestre dentro del table muchas fotos es todo esto que está aquí, pues yo no voy a escribir el table aquí, mejor lo escribo acá. Escribiríamos table y luego al 91 y luego hasta acá hasta la orilla pondríamos el corchete del table al 93, miren. Nada más que aquí pues me falta poner de escribir el valor del parámetro. ¿Cómo se diría el valor del parámetro? Tendría que poner una coma y el valor del parámetro va entre llaves al 123 al 125. El valor del parámetro o rango pues es de un valor de θ. Si yo quiero que gire en sentido contrario a las manecillas del reloj, mi parámetro, o sea que θ valga primero 0, después 1, después 2, después 3, después 4, pues tendría que darle ahí el parámetro de θ1, desde 0, si quiero que empiece en 0 y que termine en 360, como aquí estamos tomando valores de radianes, sería 2 por pi. Luego coma, cada cuánto, podría ser cada 2 grados, digamos, ¿no? Para que no nos saque tantas fotos. Cada 2 grados serían 2 por pi entre 180. Y aquí yo ya estoy declarando un parámetro para mi manivela, mi nodo C, mi nodo E, mi nodo CF, dentro del sistema de ejes que es verdadero, desde un plot range desde menos 8 hasta 15, y ahí quedaría de esa manera. Si yo le doy Shift Enter, pues me genera muchas fotos, pero si se fijan, ninguna de las fotos está teniendo variación, ¿verdad? Todas se ven igual. ¿Por qué es esto? Porque ninguna variable está en función de θ1 todavía, porque arriba, donde modifiqué Bx, no le había dado Shift Enter. Yo le voy a poner un punto y coma a ese y un punto y coma a este. Que acabo de modificar. Le doy Shift Enter, le doy Shift Enter, y se supone que ya me cargó esos valores. Shift Enter, ya le doy Shift Enter a todo. Si se fijan, pues ya, por ejemplo, dx nos lo está dando en función de θ1. Y Bx también en función de θ1, y θ1 va a estar variando desde 0 hasta 360 cada 2 grados, porque eso lo puse yo en mi tablet para que en mis fotitos pues aparezca de esa manera, ¿no? Le harían Shift Enter a todos. Y aquí ya se ve que se mueve, miren. Sale. ¿Qué hicimos? Pues eliminar nuestro θ, que nada más tenía valores constantes, lo sustituimos por una variable
en donde se declara primeramente que es en Bx, miren, es la primera vez que hablamos sobre teta, porque en base a teta, pues es como se mueve el LAB, y el LAB arrastra todos los demás puntos. Y al hacerlo gracias a eso en función a Bx, miren, pues todos los demás se actualizan, y ya nos genera nuestras fotos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues animarlo. Yo voy a poner aquí otra instrucción que se llama list. No, lo voy a poner primero arriba para que la vean por separado. Se escribe así, list, animate. Lleva sus corchetes. Entonces, dentro de esta lista de animación, yo genero un gráfico, pues así como un GIF animado, bien padre, de todo el número de fotos que yo quiero que se muevan en solo ese gráfico. Entonces, este list animate, yo lo elimino y lo escribo aquí, enseguida el table. List animate al 91 y luego hasta el final le pongo donde cierra el corchete. El 93. Y ahí tenemos nosotros nuestro mecanismo de yugo escocés moviéndose. Bien padre, ¿no? No sé si haya dudas, comentarios. ¿Se entendió un poquito? ¿No se entendió? Ya ustedes pueden agregar más cosas gráficas como el que les mostré. Eso ya sería como de tarea para ustedes, para que lo entreguen. Miren, en este yo le agregué más cositas para que se viera más padre. Por ejemplo, le agregué un rectangulito ahí que funge como la corredera, digamos, ¿no? Y pues estas líneas, en vez de que sea una sola línea en el centro, pues generé una línea a un ladito y otra al otro, para que sea como el punto donde corre nuestra corredera, digamos, valga la redundancia. Y así ustedes ya entregarían un mecanismo de yugo escocés más completo. Que esto nada más es agregar cositas, ¿no? Ya son detalles. Si quieren les muestro nada más uno de ellos, por ejemplo el cuadro, cómo ponerlo. Yo lo cierro ahí. Ahí Oiga, tendríamos. profe, ¿y ese Dígame. de yugo escocés es el que va a ser como proyecto o algo así? No, el proyecto son mecanismos de trayectoria lineal. Entonces yo les voy a dar de escoger entre, hay uno que se llama Chebyshev, hay otro que se llama Poseyel-Lipkin, hay otro que es como un mecanismo de 4 barras, pero tiene una barra en el centro que genera una trayectoria de línea recta. Y entre esos 3 o 4 que les dé, cada equipo escoge uno y ese lo va a, primeramente, pues hacer lo que hicimos aquí, miren, que es determinar la posición de cada uno de los eslabones, cada uno de los nodos, perdón, mejor dicho, que componen los eslabones, y luego después representarlo en matemática. Pues, este es uno de los más simples que se puede hacer. Pero los demás no es que sean difíciles, son más laboriosos, únicamente. Ah, ok. Y por ejemplo, esto ya va a ser entrando de vacaciones, ¿verdad? Sí, lo que se les queda de tarea para vacaciones o para la primera semana que entremos es nada más generar esto mismo que hicimos con el yugo escocés, con los de manivela, biela, corredera. Recuerdan que sacamos las funciones matemáticas o ecuaciones de análisis trigonométrico, como queramos decirle, para el manivela corredera cuando está arriba, cuando está, digamos, en línea con el eje de rotación o el origen, y cuando está abajo. Esos tres, pues los tienen que meter a matemática y generar esta animación. Ya entrando de vacaciones es como las Sí, primeras clases. eso se entrega entrando de vacaciones en la primera semana. Ándale, pues, profe, ahí para las dudas también, pues. Sí, sin problema. Si tienen Ah, dudas, pueden preguntarme por WhatsApp. Por eso les decía que era buena idea que hicieran un grupo. Creo que de aquí no tenemos grupo, pero si lo quieren hacer, todavía estamos en tiempo, ¿no? Sí, estaría bien, profe, la neta, porque casi sí se ocupa. Sí, está bien. A veces me tardo en contestarles, pero siempre les contesto. Bueno, este sería pues más o menos el que hicimos aquí entre todos en clase.
Lo único que agregamos fue la instrucción de table y de list animate, que ya la habíamos visto con otros ejercicios que habíamos hecho, donde una bolita se trasladaba desde una diagonal, ¿no? Hacíamos esto mismo del table y del list animate. Y aquí pues no hay necesidad, por ejemplo, en los libros he visto que les ponen un mecanismo y luego les dicen calcule los valores de la posición del mecanismo cuando está en 60 grados. Y aquí pues ustedes pondrían, incluso pueden poner aquí un valor numérico de 60 grados. Y luego lo ponen a 60 y podrían poner valores de, ¿cuánto vale a 60? Y vale esto y vale esto. Y ya sabrían, sin necesidad de estar haciendo a mano, macheteándole todas las ecuaciones, gracias a que tenemos un programa que nos ayuda a calcular ecuaciones, nada más hay que saber cómo introducir las variables. Y así pues es un diseño más práctico, que no les digo que esté mal que en ingeniería ustedes utilicen el macheteo, pero si ya saben de dónde surge todo, pues no hay necesidad de estarlo siempre haciendo así, ¿no? Para eso están las herramientas, para eso están los programas, para eso se utiliza, ¿no? Para reducir la carga de trabajo. Entonces, yo pienso que mediante matemática, pues es más fácil que ustedes vean, por ejemplo, la ubicación de la posición de los eslabones en diferentes puntos, ¿en base a qué? En base a ecuaciones. Y no son ecuaciones muy complejas, no siempre las sacamos con trigonometría. Entonces, si gustan, miren, no sé si ya lo tienen terminado, nada más agréguenle cositas, por ejemplo, un cuadro ahí. Nada más les voy a decir cómo se agrega el cuadro y luego ya nos pasamos a darle un poquito de avance para que no se queden en ceros con los de manivela, biela, corredera y sepan más o menos de cómo ponerlos aquí, plasmarlos en matemática. Pues vamos poniendo nomás ese cuadrito. Digamos que el cuadrito ese es una corredera, ¿no? Yo la pondría aquí abajito de la manivela, porque pues es parte, digamos que el punto final de la manivela tiene un cuadrito en el gráfico este, miren, en este, tiene un cuadrito, pues ese se lo podemos tratar de dibujar. Pondríamos que se llama corredera. Es un gráfico. Ese gráfico pues tiene sus propiedades al 91, al 93, al 123, al 125. ¿Y qué es? Pues vamos a darle primero un color, que sea un color azul. En este caso pues no tiene que ser grosor, no va a ser un cuadro relleno. Entonces el elemento se llama rectángulo. Escriba así rectangle. Si ustedes quisieran saber más de cómo se trata, de cómo se hace o se traza el dibujo de rectángulo en matemática, le damos clic ahí en el signo. O si no, ustedes se van aquí en ayuda, en documentación Wolfram y escriben rectangle. Y luego le dan clic aquí. Y aquí nos dice qué es, ¿no? Es una unidad de un cuadrado que es un gráfico y así se ve más o menos, ¿no? Ustedes pueden poner dentro de un gráfico más de un rectángulo. ¿Y cómo se traza? Desde un valor mínimo hasta un valor máximo. Por ejemplo, aquí lo traza, digamos que aquí sería la coordenada 0,0 y aquí sería la coordenada 1 en X y 3 en 1 en X y 3 en Y, perdón, en este. Si se fijan. Aquí nos dice rectángulo y luego tienes en estas llaves un 0, 0, digamos que aquí está, ¿no? Y luego termina en 1 en X y 3 en Y. Digamos que lo traza de esquina a esquina. Sale. En el azul pues vemos que el rectángulo empieza en 2 en 1, 2 en X, perdón, y 1 en Y, y termina en 4 en X y 2 en Y. Entonces nosotros para hacer ese rectángulo aquí, que es nuestra corredera, pues tenemos que ponerle sus corchetes primeramente, y luego poner, como dice aquí, sus llaves, ¿no? Lleva nada más 2 pares de llaves aquí, al 123, al 125, al 123, al 125. ¿Qué vamos a hacer? Tratar de ubicar la corredera en el centro de la línea roja. Bueno, el centro del rectángulo en la orilla de la línea roja, mejor dicho. Entonces, ¿dónde iniciaría? Digamos que quiero hacer un cuadrito de 1 por 1, que no sea un rectángulo, sea un cuadrito de 1 por 1. Pues en el centro, en X, no iniciaría para ponerlo ahí cerquitas, pues primero tendría que ponerlo en BX, ¿no? Creo. ¿O dónde creen que sería en el coordenadas?
Ese punto es el punto B, entonces iniciaré en el punto B, que decimos que B está dado por Bx y By. Entonces estaría dado en Bx, By. Como queremos que se mueva también conjunto con el punto B, pues también termina en Bx y en By. Pero le puedo agregar ahí algunos datos, que inicie, por ejemplo, a Bx, le resto 0.5. O le podría poner así, 0 menos 0.5 más Bx, o mejor dicho así, Bx menos 0.5. Entonces, eso sería como, digamos, si aquí tienen su nodo B, el origen estaría en X retrasado como hasta aquí. Y en Y para que quede en el centro, porque queremos que nuestro cuadro quede en el centro del punto B, pues aquí lo retrasamos en X tantito y luego lo podemos bajar tantito. Entonces eso sería ponerle aquí también, por ejemplo, menos 0.5. Y ahí más o menos quedaría en el centro, si es que le ponemos aquí más 0.5 y más 0.5. Entonces terminaría en más 0.5 de B más Bx y 0.5 más By. A ver si le doy Shift Enter. No. Coma, a ver qué me dice. Vamos a ver si sí no lo pone. Coma, corredera. Ahí está el cuadrito, mira. Y traté de poner la línea roja en el centro y vale más o menos una unidad por lado este cuadro. Porque empieza, según yo, miren, empieza en Bx menos 0.5. Si nos vamos a tratar de graficarlo, miren. Aquí estaría nuestro origen, ¿no? En el cual tenemos nuestro punto Bx y yo quiero poner un cuadrito aquí, en el mero centro. Entonces, la primera coordenada de nuestro gráfico en matemática dice que sería donde inicia el rectángulo. Yo no quiero que inicie el rectángulo aquí, quiero que inicie desplazado 0.5 para acá, en X, ¿no? Y 0.5 hacia abajo. Entonces, más o menos aquí estaría en el 0.5 y aquí estaría el 0.5 donde inicia, ¿no? Digamos que iniciaría ahí, así. En 0.5 para acá y 0.5 para abajo, aquí estaría el puntito donde inicia y donde termina es acá, que es otro 0.5 positivo para X, porque aquí sería Bx, ¿no? Entonces sería Bx más 0.5 y Bx más 0.5, By, perdón, más 0.5 y nos pone el punto final del cuadrito. Y ya no lo puso en el centro, ¿no? Porque hay 0.5 para cada lado. No sé si me lo entendieron. Y así quedaría en Bx menos 0.5 y By menos 0.5 y Bx más 0.5 y By más 0.5 y les queda el cuadrito en el centro. Ya tendrían su corredera. Pueden hacer lo mismo con esta línea, ¿no? Esta línea que va desde C, perdón, aquí hasta D. Pueden hacer otra línea similar que esté desplazada a 0.5, ¿no? En X. Y que otra que esté 0.5 en Y. Digo en X también, pero positivo. Aquí restarle 0.5 y acá restarle 0.5 y ya les quedaría la corredera. Digamos la línea, las dos líneas tocando con la corredera para que se viera acá más realista. Porque aquí ya está como que corriendo en el centro, mira. Entonces a ustedes ya nada más sería agregarle esos detallitos y que les quede bien padre y ya lo entregarían. Porque ya están dados todos los valores, ya nomás es jugar con ellos y agregar elementos en base a esa variable teta que tenemos. Sale. Entonces, si gustan, vamos a abrir primero en pizarra, abrimos el mecanismo manivela vía la corredera y luego lo analizamos en base a puntos y qué coordenadas tienen. A menos que tengan dudas con esto. Sí, estaría bueno, profe, ya con el de manivela corredera.
Sale, entonces, pues si ustedes le siguieron junto conmigo y ya lo terminaron, pues ahí lo guardan, ¿no? Yo le voy a poner clase 26 de marzo, yugo escocés. No. Ok, aquí dentro de la pizarra vamos a tratar de hecho ya teníamos otra pizarra, voy a abrirla aquí en el tablero. No es pizarra, más bien es un PDF que generamos de la pizarra. Mecanismos. En tema 2. Y en el en recursos del tema 2. Probablemente sea este, ¿no? Miren, aquí analizábamos nuestro mecanismo. No era un mecanismo en sí, sino decíamos que eran los elementos más básicos que puede llegar a tener un mecanismo plano, que eran 2 eslabones, en el cual uno está unido al marco de referencia, en el cual el marco de referencia es el origen en un sistema de coordenadas. Nosotros debíamos de determinar el punto XY, ya hablábamos de cinemática directa y cinemática inversa. En cinemática directa, pues nosotros decíamos que en base al ángulo teta o ángulos, algunos ángulos, cambiando sus valores, podemos determinar la posición de X y Y del punto final o de nuestro punto de interés. O viceversa, en base a conocer el punto de interés, nosotros podemos ver cómo será el comportamiento de los ángulos del mecanismo o del movimiento angular. Cuando digo ángulos me refiero al desplazamiento angular que tienen los mecanismos. O eslabones, mejor dicho. Y aquí analizábamos pues digamos, más simple representación de un mecanismo plano, ¿no? Ya cuando quisimos, ¿dónde estará? Cuando quisimos representarlo en un manivela biela corredera, en el de nosotros, el primero que hicimos estaba descentrado, ¿verdad? Porque aquí está el centro, o sea, respecto a X, este sería el centro. Entonces el punto P debería estar ubicado aquí, siempre, ¿no? Y en este caso, pues no estaba donde estaba, era aquí. Había un desplazamiento de un valor teta 2 negativo, ¿no? Que empuja, digamos que ese movimiento obliga a este eslabón a estar más inclinado, pero como lo veíamos en Solid, no. En el Solid nosotros les mostré un eslabonamiento donde la manivela pues rotaba sin problemas y este punto se movía a través de X únicamente, ¿no? A través de Y no existía movilidad. ¿Por qué? Porque pues de eso se trata un manivela biela corredera, que corra, que la corredera se desplace nada más en base a X. Y le definíamos los valores de los ángulos. En este caso, cuando está desplazado, pues no se nos generaban triángulos, ¿no? Para un método analítico en el cual teníamos un triángulo rectángulo, un isósceles y representábamos el valor de teta 1 como la sumatoria de los ángulos internos de esos dos triángulos. Y ya utilizábamos identidades trigonométricas como la tangente, y después utilizamos la identidad la ley de cosenos para determinar el valor de beta y del valor de phi que está acá arriba. Entonces vamos a tratar de representar este en base a coordenadas. ¿Sale? Entonces voy a tratar de trazar ese mismo mecanismo o análisis mejor, donde decíamos que aquí era el origen, donde tenemos nuestro marco de referencia, ¿no? Y aquí teníamos nuestro eslabón 1, nuestro eslabón 2 estaba algo así. Y aquí podemos trazar un cuadrito nada más para representar que es el elemento que se desplaza. Ok, ¿qué valores conocidos tenemos aquí? Por ejemplo, la longitud de los eslabones son valores conocidos, ¿no? Nada más que para terminar, digamos, nuestra ilustración del diagrama cinemático,
Pues vamos a ponerle primero esto. Y luego le vamos a poner el nombre de los eslabones, LAB, porque es una longitud que va desde el punto A hasta el punto B, y LBC. Es una longitud que va desde el punto B hasta el punto C. Para que vaya desde el punto B hasta el punto C, este tiene que ser B. Para que vaya hasta el punto C, este tiene que ser C y este tiene que ser A. Entonces ahí ya tenemos, podemos representar una, dos, tres nodos en base a un sistema de coordenadas, ¿no? Que nosotros ya conocemos, por ejemplo, que aquí hay un ángulo de inclinación teta. Teta 1 decíamos, ¿no? También podríamos usar LAC, ¿no? También. LAC, también podríamos llegar a utilizar LAC. Aquí estaría. Pero ese valor de LAC probablemente sea desconocido, ¿no? Porque LAC no siempre va a valer lo mismo. ¿Por qué les digo eso? Porque a lo mejor cuando este esté estirado lo más posible, LAB Va a estar más más largo que lejos, LAC. más largo exactamente, como dice usted. O cuando esté en vertical acá va a estar más cortito. Entonces tiene un desplazamiento un poco similar al mecanismo de yugo escocés. ¿Qué más teníamos ahí? Pues eso básicamente, ¿no? Podemos empezar primero con el más simple porque nos queda muy poquito tiempo, que es donde decíamos que nuestro eslabonamiento era así. Este también era otro caso que veíamos, ¿no? Que era donde estaban marcados a la misma altura de Y, el marco de referencia y nuestro punto de interés C. Entonces vamos a tratar de ver que es más simple, ¿no? Aquí está dado por un ángulo que decíamos que era phi, y aquí hay un ángulo teta 1. Respecto al otro, déjenme lo copio y lo pego ahí. Pues se nos hace más simple todo el análisis. ¿Por qué? ¿Dónde está? Aquí. Porque el valor de alfa, en este caso, el que tenemos aquí, desaparece porque no hay inclinación en ¿no? En donde está, digamos, el mecanismo alineado sobre el eje de las X. Entonces alfa desaparece, entonces teta 1 es igual a beta, o beta no existe, o no hay necesidad de tener a beta en ese punto. Entonces vamos a analizar a ver si alcanzamos. Al cabo el otro pues es muy parecido, nada más sería cuestión de que ustedes agregaran, por ejemplo, a alfa, a su problema, o a teta 2, en ese caso, ¿no? Aquí decíamos que el punto A es el origen, ¿no? Entonces el punto A está en 0,0. O como lo teníamos aquí se me fue la onda, en digamos así. Nada más que aquí, pues, aquí son menos nodos, ¿no? Que en el de yugo escocés. El punto A está dado por AX y AY, perdón. Punto A está dado por AX, AY. Que están dentro de nuestro análisis. Si aquí está nuestro sistema de coordenadas XY, pues están en el 0,0, ¿no? 0,0. Y luego ahora, el eslabón B, ¿en dónde estaría? Digo, el nodo B, en BXB lleno. Ok. BX, ¿en dónde está según nuestro gráfico? Si este es el nodo B. En LAB por coseno de teta 1, ¿verdad? Si trazáramos aquí un triángulo para identificar cuánto vale BX, porque BX pues es la longitud desde 0 hasta B en X. Sería igual a LAB por coseno de teta 1, ¿verdad? Y LAB por seno de teta 1 para BY. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí, profe. Sale. Entonces ya definimos el punto B y el punto C. ¿Cómo podríamos describirlo? Por CX y CY.
LAC, no, LBC por coseno de teta 1, ¿no? No, teta 1 no, sería el que está enfrente de teta 1. ¿Cómo se llama ese? Phi, Sí. podría ser. Bueno, en X, nosotros ya tenemos una magnitud conocida, ¿no? Que es Bx, que es LAB por coseno de teta 1. Hasta aquí no. Nada más que ese también se desplaza. Entonces ese no lo podríamos usar. Yo decía hacer una sumatoria, ¿no? Pero posiblemente no se pueda. ¿Cómo lo interpretarían ustedes ahí? A CX y CY. Pues podría ser una sumatoria si sacamos el ángulo en el punto seno, podría ser. Podría ser, ¿verdad? Y luego ahí ya utilizar identidad. Así es. Nada más que aquí, para hacer eso, pues tenemos una longitud LAC, ¿verdad? Que LAC es un elemento variable. Podríamos utilizar ley de cosenos para determinar cuánto vale LAC. En base a dos ángulos y dos lados conocidos, porque LAB y LBC los conocemos, ¿verdad? Y conocemos el valor de teta 1. Teta 1 puede valer 0, puede valer 1, puede, en este caso si valiera 45, lo conocemos, ¿no? Entonces LAC lo podemos hacer mediante una identidad trigonométrica que es la ley de los cosenos, ¿verdad? Que con dos datos conocidos de un ángulo podemos determinar el tercer lado, vaya. En esa ley de cosenos se establece de esta manera. Aquí es A, aquí es B y aquí es C. Nuestro, digamos, de interés es la longitud B. Entonces dicen que B cuadrada es igual a, no sé si alguien la tenga ahí a la mano de los ejercicios que hemos hecho antes, que nos diga cuánto vale ahí en la ley de cosenos. A cuadrada, ¿no? ¿Para qué lado dijo, profe? A cuadrada para este lado, que sería el que nos interesa, LAC. Ah, ok, sí, aquí lo tengo. A cuadrada más C cuadrada menos 2AC coseno de B. Aquí es beta, ¿verdad? En el, digamos en las ecuaciones, como nos lo dicen. Este es alfa y este es phi. Entonces, este ángulo, pues yo lo tengo como teta 1. Ya podría referenciar la longitud esta en base a teta 1, que es, digamos, nuestro parámetro. Entonces, nada más sería despejar el cuadrado y me quedaría como una raíz y referenciar esta función en base a los lados. Por ejemplo, aquí B representa LAC. Entonces pondríamos LAC al cuadrado es igual a A cuadrada, que sería LBC, ¿verdad? LBC al cuadrado más, hoy estoy haciendo la letra más fea de lo normal, más el C, que es LAB al cuadrado, LAB al cuadrado, menos dos veces el A, que es LBC, por el C, que es LAB, por coseno de beta, pero en este caso es teta 1. Nada más tendríamos que despejar el cuadrado y nos queda LAC es igual a la raíz de LBC al cuadrado más LAB al cuadrado menos dos veces LBC por LAB por coseno de teta 1. Sale, entonces LAC es la, digamos, la longitud en X que nos corresponde, ¿no? Y en Y vale 0, ¿no? Porque en este mecanismo
no hay una magnitud en Y, siempre se desplaza sobre X. Entonces, L en C, Cx está dado por LAC y en Y por 0. ¿Es correcto, no? Posiblemente sí o no. ¿Cómo la ven? Sale, ahí utilizamos una identidad trigonométrica de la ley de los cosenos para determinar el valor de LAC y sabemos que teta pues va a estar variando, ¿no? Entonces al ser LAC dependiente de teta, pues nuestra ecuación siempre va a estar valiendo respecto a teta, ¿no? Sale. Ya en este otro pues se pone un poquito más complicado, pero nada más es agregar más cositas, ¿no? En el que donde está, digamos, fuera de posición o descentrado el manivela y la corredera. Pero únicamente ¿Cuál son dije 3 que nodos. estábamos sacando? Estábamos sacando este donde, este no. Es que les dije que como nos quedaba poco tiempo, este no íbamos a alcanzar. Entonces el que sacamos es el que está centrado. Que decimos que aquí está representado de esta manera, ¿no? Donde el punto C o el punto de interés está a la misma altura en Y que el origen. Este es el que hicimos aquí. Es este. Sale, el otro cambiaría un poquito porque pues C no está respecto a A, pero pues se pueden apoyar en algo muy importante. Miren, cuando nosotros analizábamos para el otro, analizábamos el otro así, miren, lo tenemos de esta manera, donde queríamos determinar la distancia en X, decíamos que esta era X1. En este caso, cuando utilizamos esta forma, pues sería BX, ¿no? No X1. Y aquí sería CX. Digamos que ese X mejor le ponemos para seguirnos familiarizando con analizar los problemas así. Y aquí miren, hasta acá, hasta el punto de acá, estaría BY. Y hasta aquí estaría CY. Entonces, digamos que si a BY le restan, si a CY le restan uno, si a uno le restan al otro, pueden determinar el otro. No sé si se entiende. Claro que aquí pues estaba de esta manera así. Y aquí pues había un ángulo teta negativo 2. Que sabíamos que era de esta manera. Aquí había 180 grados. Y el ángulo complementario para 180 era phi. Y aquí tenemos un teta 1. Que sabíamos que teta 1 respecto a este punto se componía de dos ángulos, ¿no? Que eran beta y alfa. Entonces aquí, por ejemplo, A es igual a X, a Y. Y para B, pues es a BX, BY. ¿Y cómo determinan B? Pues con teta. Pero teta depende de alfa y de phi. De alfa, no, de alfa y de beta. ¿Sale? Entonces eso lo tienen que agregar nada más como un extra para ese, ¿no? En este, como no existen alfa y beta, porque teta 1 no está desfasado en X de C, pues es más simple determinar la ecuación esta o el punto S. Pero acá pues nada más es agregar esos ángulos que son beta y alfa a teta. Entonces pudiera ser teta 1, pero teta 1 sabemos que teta 1 era igual a beta más alfa. Entonces deben de poner dentro de matemática cuánto vale beta y cuánto vale alfa y ya se va a poder saber cuánto vale teta 1. Y sabemos que beta valía el coseno inverso de tal y alfa valía el coseno inverso de tal y tal. Pues nada más es cuestión de que chequen los apuntes y se apoyen de este. Este pues ya está, como quien dice, ya están las ecuaciones para pasarlas a matemática.
Sale. Nada más que pues hay que dejarles tantito trabajo a ustedes también, ¿no? Y así de plano no pudieran. ¿Se está grabando, Omar? Ah, no sé si me acaba de preguntar o... No, pero ya se grabó. fue hace Sí. rato.